6, 5, 4, 3, 2. Estamos en una transmisión en vivo desde los estudios de El Universal en Bucareli 8. Como cada jueves, la sección cartera tiene un tema de análisis, economía, negocios, finanzas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las propuestas que tiene el paquete presupuestal 2020 que presentó el gobierno federal a la Cámara de Diputados. Por eso vamos a hablar justamente sobre si va a haber o no impuestos para plataformas de servicios digitales o ventas por catálogo, entre otros ajustes que tiene a los impuestos como parte de toda su propuesta. En esta ocasión tenemos de invitados al presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Guillermo Mendieta González. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Está la directora de Asuntos Públicos de Cabify México, Eliana Pérez Gafne. Muchas gracias por estar aquí. Y el profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Aníbal Gutiérrez. Muchas gracias, profesor. Por supuesto, está el editor de cartera, Alberto Verduzco, y mi nombre es Ivette Saldaña. A lo largo de esta transmisión le vamos a pedir que si tiene algún comentario, por favor lo haga a través del hashtag bolsas y carteras o hashtag la cartera opina qué o hashtag cartera universal. Si nos pudiera explicar un poco, contador, ¿cuáles son los cambios que está proponiendo el gobierno federal para estas plataformas de servicios digitales y en general si vienen nuevos impuestos? Porque lo que nos dijeron es que no hay nuevos impuestos ni hay alzas. ¿Va por ese rumbo? Bueno, en el caso de las plataformas digitales es importante aclarar que el gobierno federal en esta iniciativa lo que está empujando es una recaudación sobre la retención que pudiera haber entre las plataformas digitales y sus ingresos, aun y cuando éstas no se encuentran ubicadas dentro del territorio nacional o establecidas en el territorio nacional. Lo hace de forma muy general. Habrá unas plataformas que ya tienen establecimiento dentro del país y habrá otras que no. Y en efecto, este es un movimiento que hay que entenderlo, que no es una iniciativa mexicana, sino es un movimiento global, el cual la OCDE, en el cual México es parte del grupo de los 20, en el cual ha solicitado o ha pedido analizar los impuestos que pudieran tener las plataformas digitales, y es un movimiento a nivel mundial. Obviamente, no sé, creo que México es la punta de lanza para esta iniciativa, al menos dentro del grupo de los 20, y en ello lo que busca es gravar el impuesto sobre la renta y gravar el impuesto al valor agregado a estas plataformas digitales. Ahora, es importante también aclarar que estas plataformas, siguiendo un inicio de territorialidad en el tema de los impuestos, se encuentran ubicadas, o sus domicilios fiscales se encuentran ubicados fuera o extraterritorial. Entramos en un posible conflicto de impuestos internacionales, y que recordemos que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución mexicana. Okay. Eliana, te vamos a dejar en el tercer lugar para que nos explique un poquito el contexto, profesor Aníbal. Bueno, en primer lugar hay que ver que el contexto es una situación en donde este gobierno necesita recaudar más, en donde el paquete fiscal de este año, tal como habíamos previsto, estiraron mucho la liga en materia de ingresos y van por abajo de lo programado, es un saldo que tienen ahí, y por lo tanto se están buscando nuevas fuentes de ingresos. Pláticas y exposiciones del presidente de la Comisión de Presupuesto, en lugar de hablar de presupuesto, hablaba de ingresos, y precisamente se refería a impuestos a plataformas digitales, a todo este tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque en este contexto donde se necesitan recursos, voltearon la mirada hacia estas plataformas. Regularmente era estirar el precio del petróleo, mover el tipo de cambio, pudiste sobre alcohol, tabaco y ahora bebidas que nos engordan, ¿no? Entonces básicamente se fueron por allá, pero había una beta que no habían explorado, y es el símil de hace algunos años, cuando de repente se comenzó a discutir en ese entonces del GATT el sector servicios. La economía ha ido evolucionando, la tecnología ha ido evolucionando y surgen nuevas actividades, nuevas tecnologías que no estaban en el radar precisamente del esquema fiscal. Y entonces buscaron primero, por ejemplo, cómo contabilizar el comercio internacional que se hace a través de mecanismos digitales y demás, y hoy se ha avanzado en ese debate.
Hoy surgen estas nuevas plataformas digitales, que es el mismo desarrollo de la tecnología te da, y es una actividad económica que hay que ver de qué manera se está desarrollando, y es de los sectores líderes hoy de la economía mundial. Y entonces, sí, bueno, si está generando riqueza, es una fuente de ingresos fiscales. Y ahora, ¿cuál tipo de ingreso le vamos a marcar? Exacto. Al ingreso, al consumo, y luego ¿quién? Está el problema de la doble tributación detrás de esto también, cuando son plataformas internacionales, o pagan allá donde está su domicilio, su matriz, o pagan en cada país donde operan, y es una discusión que está apenas surgiendo. Sin embargo, me parece que es importante, porque también está vinculada a una preocupación a nivel mundial, que el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos han sacado ya en la discusión internacional, que es el tema de que ha crecido la riqueza en el mundo, pero no en la misma proporción la recaudación de los países. ¿Por qué? Porque hay actividades diferentes que no están pagando lo que deberían de pagar, y aparte está el tema de los paraísos fiscales. Entonces, dentro de ese contexto internacional, cae esta nueva propuesta de gravar a estas actividades que antes no estaban. ¿El símil qué sería? Si incorporas a los informales, ahora incorpora también a lo que, entre comillas, sería informal, pues son actividades económicas nuevas que generan un ingreso y dan una transferencia de un servicio como un consumo, y pues hay que grabarlo también en esos términos. Esa sería la lógica que está prevaleciendo. Eliana, bueno, dándote ya el tercer lugar, pues, para que nos comentes. La gente está preocupada y está inquieta, desde luego, porque ahora que se ha enterado de estas propuestas fiscales y de la inclusión ya de las nuevas plataformas digitales, pues entendiendo que sí se está adecuando el sistema tributario y está incorporando pues a estos nuevos ecosistemas, ¿no? Pero la inquietud es, si llega a pasar tal cual como se está presentando la propuesta, la iniciativa del gobierno, al usuario se le va a trasladar, se le va a ver repercutido en su bolsillo. ¿Esto va a impactar, va a implicar que tenga que pagar más por el servicio? Como lo mencionaba el contador Guillermo al principio, en la iniciativa de ley del IVA y del ISR que está contenida en el paquete, se menciona a las empresas que están domiciliadas en el extranjero. En el caso específico de Cabify, tenemos como principio apegarnos lo más cercanamente y digamos de forma muy estricta a las leyes que operan en cada país en el cual la empresa se instala. Entonces, desde el momento en que Cabify llegó a México en 2012, se constituyó tanto legal como fiscalmente en el país. El caso específico de Cabify es una empresa sí de la economía digital, pero que tributa como cualquier otra empresa mexicana, porque existe como Cabify México desde 2012. Entonces, en ese aspecto nosotros ya contemplamos un IVA. El IVA está contenido dentro de los servicios de intermediación tecnológica que están incluidos en cada viaje, que es la comisión básicamente, ¿no?, que Cabify se lleva por cada viaje. Dentro de esa comisión nosotros ya pagamos un IVA, y además, como también lo mencionaban aquí en la mesa, pues hay un ingreso que genera una persona que se inserta dentro de la economía colaborativa. En el caso de Cabify son los conductores que, como prestadores independientes de servicios, utilizan la plataforma de Cabify para generar ingresos. Ahí ellos también, pues bueno, como generan ingresos y están dados de alta, ya sea como persona física o como RIF, o sea, en diferentes mecanismos, ¿no?, de estar dados de alta como prestadores de servicios, pues tienen que entonces también emitir facturas, generar una declaración fiscal y pagar sus IVA y su ISR. Y bueno, como bien lo mencionaba el doctor Aníbal, sabemos que también el país está en un contexto en el que todos debemos contribuir. Nosotros también tenemos ese principio, ¿no?, de agregar valor a las ciudades y a las comunidades en donde operamos. Entonces, por eso, incluso desde noviembre del año pasado, comenzamos pláticas con la Secretaría de Hacienda y con el SAT para ver de qué manera también podíamos ayudar a facilitarle a los conductores el estar debidamente formalizados y además al corriente con sus cargas fiscales. ¿Qué es lo que pasó entonces? En mayo de este año se emitió una regla, el SAT emitió una regla que por ahora es opcional, por medio de la cual los conductores pueden optar porque nosotros les retengamos lo que ellos deben de pagar de IVA y de ISR. Se hizo una tasa más baja de IVA, o sea de 8%, pero ya tomando en cuenta que no podrán deducir por el momento ningún otro gasto, para que todavía sea más fácil y que no presenten declaraciones si no lo necesitan hacer. Y el ISR, que va del 3 al 9%,
dependiendo de los ingresos que generen cada mes. Entonces nosotros actualmente y por el resto del año estaremos funcionando bajo esta regla que es opcional para todos los conductores que ya nos dijeron sí quiero Cabify que me retengas y entonces me simplifiques mi carga administrativa de reportar mis impuestos. Pero ahora si se eleva a ley, como lo propone Hacienda, a partir del 1 de abril sería obligatorio que lo hiciéramos para absolutamente todos los conductores. ¿Qué es lo que estaremos haciendo entonces? Comunicarles a nuestros conductores lo importante que es entonces acogerse por ahora a esta regla de manera opcional para que vayan viendo cómo se va moviendo, digamos, el tema de sus retenciones, que nosotros les emitimos un comprobante de retención y además para el momento de que ellos estén formalizados, el también comunicarles que se pueden allegar a diferentes prestaciones y servicios. Como cualquier mexicano que está al corriente de sus impuestos, incluido una persona que trabaja de manera independiente, pues tienes derecho a autoafiliarte al IMSS, a ir al Infonavit y pedir un crédito para vivienda, a ir al Fonacot y pedir un crédito consumo. Entonces también vemos esa parte que es positiva, digamos, es doblemente positivo, porque las empresas, independientemente de dónde están domiciliadas, que participan en la economía digital, que generan riqueza en el país, pues vamos a tener las mismas condiciones y vamos a visibilizar la importancia creciente que tiene la economía digital en México. Y luego para las personas que participan en la economía colaborativa, que generan ingresos utilizando estas plataformas tecnológicas como Cabify, pues en la medida que estén formalizados también pueden allegarse a derechos sociales que debe de gozar cualquier mexicano. Eliana, solo insistiría un poco. Entonces, sí podríamos ver, si ya lo estaban haciendo opcional y no vimos incremento de tarifas, entonces no veremos un incremento de tarifas por este cobro que ya sería obligatorio, la retención obligatoria. En el caso de Cabify no va a haber ningún incremento de tarifas que derive de este paquete económico. ¿Por qué? Porque el IVA nosotros ya lo pagábamos. Ahora, si hay empresas que no pagaban un IVA sobre las comisiones, por ejemplo, la comisión de un servicio de hospedaje o la comisión de otro tipo de servicio también como de transporte, pues tal vez eso puede impactar en el precio de otra empresa. En el caso de Cabify no, porque Cabify es una empresa mexicana constituida aquí desde 2012 que ya paga IVA. Y el IVA de los conductores, el ISR de los conductores, pues es un impuesto que ya existía, que ya era una obligación suya, nada más que se está facilitando que cumplan con esta obligación. Así es. Y las tasas siguen siendo las mismas, las que serán opcionales a partir de mayo y las que serán, bueno, también tenemos que ver, ¿verdad?, qué pasa en el Hay un pequeño Congreso. cambio. Así es. En la iniciativa de la ley del IVA se va de 2 a 8% el ISR, lo cual es todavía mejor, ¿no? Pues baja Más un bajo. punto de porcentual y el IVA se mantiene igual. De hecho, algo... En 8. En 8. Algo de lo que estamos platicando con el SAT es que en realidad los conductores que tienen un auto en crédito y que lo están pagando, pues sí les representa el mayor gasto, digamos, es el 33%, hasta el 33% de su sueldo lo llegan a pagar en el crédito de un auto. Entonces, incluso con el IVA reducido al 8%, pues hay muchos que no se están beneficiando de las deducciones. Pero gracias a que tenemos esta relación ya de colaboración, de diálogo con ellos, pues lo que estaremos buscando es que conforme vaya avanzando la implementación, ahorita que es opcional, que también tomen en cuenta esto para hacerle mejoras. Y así el Congreso, cuando sea época de, como justamente lo están haciendo ya a partir de ahorita, discutir la ley y poner reformas a la ley que sean más permanentes y más vinculantes, pues que entonces sea una mejor versión, ¿no? Guillermo, Aníbal, digamos, en este mismo paquete fiscal entran también otra serie de, digamos, de propuestas en cuanto a la economía digital y adicional al tema del transporte. Estamos hablando de entretenimiento como Netflix, alojamiento como Airbnb, en fin, el tema de la venta por catálogos. Y también otros ajustes que hay en el tema de las cuotas del IEPS, particularmente refrescos y tabacos. Ya nos dijo la gente de Cabify, no va a haber incremento de precios, por lo menos por el tema de este paquete fiscal, pero en los otros temas que acabo de poner en la mesa, ¿qué esperamos? Bueno, en el caso de las otras plataformas distintas a Cabify, que aquí su directora ya aclaró y explicó, que tributa como cualquier residente mexicano y bajo las mismas legislaciones que no han cambiado al día de hoy. Las otras plataformas pues no sabría en qué estatus fiscal se encuentran, pero supongamos
que éstas se encuentran domiciliadas fuera del país o del territorio nacional, pues si ven el tema, yo creo que lo tendrían que ver muy global, porque al final del camino volvemos al punto, creo que México está siendo punta de lanza para las iniciativas que la OCDE está queriendo hacer, porque esto de movimiento, vuelvo al punto, no es que algún legislador lo haya propuesto desde un inicio. Esta propuesta ya por lo menos lleva como unos 6, 7 años. El proyecto BEPS, ¿no? Exactamente, el proyecto BEPS, en el cual pues lo que buscan es no erosionar las bases fiscales a nivel mundial. Y eso significa pues que los empresas extranjeras o empresas como estas que se encuentran en el comercio digital o prestando un servicio digital, se arraigan en regímenes fiscales preferentes o refipres o paraísos fiscales, para que obviamente dentro de la erosión de la base tributaria pues sea una tasa menor. ¿Qué es lo que busca? Pues repartir o equiparar equilibrar es la palabra correcta, gracias. Equilibrar la parte económica y de distribución tributaria. Ahora, en los otros casos creo que tendría que analizarse caso por caso para poder determinar si caen o no caen en este supuesto, pero en ese sentido creo que va a haber en las empresas que no están, como en el caso de Cabify, domiciliadas en México, pues uno, hacer el análisis interno, tocarlo seguramente con su base matriz, porque si lo hacen aquí seguramente otros países, al menos los del G20, pues también van a querer su parte del pastel, porque al final del camino esta beta, como bien dijo el licenciado en Economía, el profesor, pues es una beta nueva a nivel mundial. Uh-huh. Y si esto se va empezando a corregir o a simplificar por cada uno de los países, pues cada país va a querer su beta dentro de esta economía. Y por otro lado, eso dejando la parte de digitales. En el caso en la venta de mercadeo en lo particular o de forma como conocemos vía catálogo, aquí el punto importante que creo que hay que resaltar es que se va a formalizar a la gente que vende por catálogo. ¿A qué voy? Muchos de nosotros conocemos a la tía, a la prima, a la sobrina, a la amiga, a la recepcionista o a la compañera de trabajo que aparte de hacer su trabajo por el cual estamos ahí o lleva a cabo sus acciones dentro de sus tiempos libres, pues vende por catálogo y puede vender desde productos de belleza, alimentos o zapatos. Entonces es una gama amplia que una sola persona vende o puede solamente vender una. ¿Qué quiere decir esto? La iniciativa que se está planteando hoy en día el gobierno federal es gravar vía la retención por medio de estos proveedores la parte correspondiente a la utilidad entre el costo que se le vende a ese proveedor a un precio más bajo y el precio de venta final. Ese margen que existe es la que se grabaría con una tasa de impuesto sobre la renta, que también establece en la iniciativa que si estas personas no rebasan los 300,000 pesos al año, estos pagos se consideran como definitivos. Luego, en su caso, aquellos que rebasen los 300,000 pesos serán a cuenta de pagos provisionales. Lo que te da a entender a tras bambalinas es que para tener el beneficio, ya sea como un pago definitivo y solicitarlo en devolución al 30 de abril del siguiente año, a más tardar, pues tendrías que estar declarando y registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, alta ante el SAT. Y si lo haces porque tus ingresos son mayores a 300,000 pesos, puedes aplicarlo vía pagos provisionales como una actividad empresarial y entonces tener los beneficios mensuales de una tasa de pago de impuesto menor. ¿A dónde nos llevan todos los caminos antes dicho? A que te tienes que formalizar. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? También, poco mucho, decía mi abuelo, los centavos hacen pesos, los pesos hacen miles. Poco mucho, lo que va a hacer es que el gobierno federal va a seguir recaudando, como bien dijo el profesor, porque estas iniciativas fiscales, aunque no son de aumentos de impuestos, sí de una manera recaudatoria, nuevos mecanismos de recaudación sobre una misma legislación que hoy existe. Yo aquí lo que reiterar es que lo dijiste muy elegantemente, pero en la iniciativa y como lo han presentado hablan de piso parejo, ¿no? Okay. Entonces yo estaría pensando ahorita escuchando que está Cabify, si hay algún competidor que no tiene aquí domicilio fiscal, ¿sí? Es a quien se está buscando
que entre al juego en las mismas condiciones que Cabify, ¿sí? Porque si no lleva una ventaja fiscal al estar operando aquí sin pagar esos impuestos, ¿no? Entonces ahí hasta podemos meter el tema de competencia desleal en términos de que no es ese piso parejo que se está buscando, y por eso me llama la atención que insiste mucho la iniciativa en ese de tratar de equilibrar precisamente estos pagos. Y por otro lado, efectivamente, es este comercio que se hace a través de plataformas, pues a lo que te lleva es uno. Si es aquí nacional, sin duda en alguna parte estás pagando parte de estos impuestos. Si es internacional, donde hoy tienes grandes marcas, marcas internacionales, y que hoy, mientras estás en el Cabify, vas aquí comprando por internet ropa, por ejemplo, bueno, ahí a quién vas a grabar, ¿no? O sea, tiene o no tiene domicilio fiscal, y entra entonces esta discusión donde efectivamente se tendrá que ver a nivel global estas empresas que te pueden colocar su bien que tienen en otro país aquí sin ningún problema. Bueno, ¿cómo vas a grabar esa transacción? Y me parece que efectivamente el camino, como señalaste, efectivamente es cómo ir incorporando a una formalidad fiscal a todo este tipo de transacciones. Y eso es lo importante, porque lo que en el fondo estás buscando es algo que se tiene que hacer con todos los sectores, que es ampliar la base gravable. Ya había esta pregunta, ¿son nuevos impuestos? No son, ya existían. Esa es la respuesta, ya existían. Lo que pasa que lo que estoy haciendo es ampliar la base gravable, en este caso. Estoy buscando nuevos contribuyentes que ya están operando, que ya están realizando actividades económicas, y simplemente los estoy incorporando aquí para poderlos registrar, formalizar, y sobre todo, así como tendrán obligaciones fiscales, pueden tener algunos derechos fiscales también, ¿no? A ver si entendí algo. En muchas de las plataformas de transporte, como es el caso de ustedes, ya están los conductores o los dueños de carros son formales, ¿no? Porque tienen que tributar, y de hecho hasta les piden el RFC y todo. Pero en el caso de ventas por catálogo, hay muchas personas, y todos, yo creo que sí, tienes razón, todos hemos visto que llega la amiga con catálogos, 3 catálogos distintos de distintos productos. Bueno, pero si ella no se quiere dar de alta, porque no vende más de 300,000 pesos al año, no va a pasar nada, el gobierno de todas maneras le va a retener su impuesto, pero solamente si quiere que le devuelvan parte de lo que ella dio por todas estas exenciones fiscales que aún existen, que si paga colegiatura o que si tiene gastos médicos mayores, exacto. Solo así, entonces se daría de alta. Pues mira, yo creo que la obligación de todo mexicano, y es constitucional, es tributar. O sea, partamos de ese hecho o de esa base, que todo mexicano que se encuentre empresa, persona física, persona moral, tiene que tributar para efectos fiscales en México. Ahora bien, eso es un deber ser. El ser, pues es lo que acabas de comentar, o sea, al final del camino la decisión es de la persona. Obviamente, esta pinza ahorita, como bien lo dijo el profesor, pues es ampliar la base tributaria. No me extrañaría que la autoridad fiscal, con su parte de búsqueda e información, pues no le pida más información a aquellos proveedores, porque en algún momento a la persona, a la señora, a la ama de casa, que le manda el paquete de producto de belleza para que a su vez ella lo obtenga y lo venda a un tercero, pues necesita un dato, ¿no? Necesita una dirección, necesita un nombre, y esos datos son nombres, tarde o temprano, si la autoridad así lo solicita, pudiera pedir información. No lo digo que ahorita, pues digamos que toda la fiscalización en México desde el 2000, que desde mi punto de vista, y lo he dicho en muchos foros, vino el gran cambio revolucionario en materia fiscal, que en México es punta de lanza también, vino a partir del 2000, y cualquier forma que tú me digas, FEA, antes FEA, ahora FIEL, ahora firma electrónica avanzada, hoy CFDI, antes contabilidad electrónica y demás, si tú lo ves, son bases de datos. Sí. Bases de datos donde se hacen cruces de información y avientan alarmas que son discrepancias fiscales. No me extrañaría que primero va a armar la base de datos, luego vaya a pedir más información, y luego, pues obviamente, tiene a la persona que va a retener y enterar, que en este caso son los proveedores, y luego lo tenga que hacer.
Yo creo que esta es una medida que debemos verla desde un lado positivo, en el sentido de que veámoslo del lado de que sí me retiene, pero también voy a tener beneficios. Acabas de comentar unos. Si tengo a mi hijo en la escuela, tengo hasta cierto monto para hacerlo deducible. Dios no lo quiera, tengo un accidente, un tema de enfermedad, pido al doctor que me dé mi CFDI, gastos médicos mayores. Tengo un fondo de ahorro o un tema de ahorro que se puede hacer ya voluntario, que por cierto lo recomiendo, que ya lo hagan. A partir de próximo ya va a empezar a estar la tanda, por así decirlo, de los que ya no estamos en la ley 73 o 74 y ahora ya estamos en el 94 con SAR, pues los temas de ahorro y retiro pues son muy bajos, las aportaciones voluntarias son deducibles de impuestos, entonces creo que también hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora, sería bueno en ese contexto, para hacer más atractivo al contribuyente o a la persona física en irse incorporando a la formalidad, en que también esos beneficios sean mayores, no topados. Recordemos que desde el 2008, 2009 se empezaron a achicar los beneficios o deducciones personales, entre ellos el vehículo, como lo acaba de decir nuestra compañera. Entonces, creo que eso también la autoridad fiscal debe de verlo de forma global, a efecto de, si va a dar un dulce, pues también de otro, ¿no? O sea, si va a tener mayor base gravable, pues también esa base gravable va a querer tributar con gusto, si sabe que del otro lado va a obtener beneficios. Y eso creo que también sería bueno que los contadores nos den más difusión para decir, aquí estamos los expertos para ayudar y apoyar a estas personas. Lo que sí es que la pregunta, vamos a ver a un SAT más fiscalizador, con más herramientas, con más armas para... ¿Con más dientes? Con más colmillo. Creo de los tres y de los que nos están escuchando y viendo. Sobre todo porque sí. se han puesto el objetivo, la meta de recaudar 3.5 billones de pesos por la vía impositiva. Y además quisiera preguntarles si en su opinión este sí es un primer paso hacia lo que siempre estamos escuchando, ¿no? Que México necesita una reforma hacendaria, una reforma fiscal. Estos primeros pasos que se muestran en esta iniciativa, en este paquete fiscal, dan para pensar que sí es así. Pues no sé, doctor. Yo creo que es esta exploración en términos de dónde no hemos tocado para entrar ahí esa parte, para generar más contribuyentes, para que a la larga se pueda entrar ya una discusión más completa sobre una posible reforma fiscal, que es una demanda, y además esta administración dijo después de 3 años ya a lo mejor sí, ¿no? Hoy están aguantando. Sin embargo, también hay que ver en esta idea de la formalización, tenemos los 2 millones de contribuyentes como personas morales, ¿sí? 29 como personas físicas, pero personas físicas entran también aquellos que tienen alguna actividad profesional, o entra aquel que no está la carnicería Rosita, sino está Juan Pérez, ¿no? Es el que está registrado. Entonces hay que verlo en ese sentido, que no es la persona como tal, sino sí es una actividad económica. Y la parte más dura son 42 millones de asalariados como base gravable. Y ahí es donde tienes un problema de comprensión. En función del nivel de ingreso vas a gravar. Y entonces, pues, si una base gravable con los niveles de salario que hoy tenemos, pues no te da para recaudar suficiente. Entonces, por eso estás buscando estas otras opciones. Y efectivamente, desde esta lógica de que integrar la base de datos y saber dónde estás, dónde gastas y demás, hoy vemos estos grandes avances que nos ayudan en la declaración anual, donde nada más le picas y ya aparece a dónde te metiste y a dónde no. O sea, sorprendentemente, ahí estás súper fiscalizado. Ahora, en esta cuestión hay que ver si efectivamente cuánto va a crecer la recaudación por este impuesto y cuánto le costaría a la autoridad poder tener estos pesos y centavos, ¿no? O sea, cuánto ingresa y cuánto te cuesta recaudar, eso es una pregunta que tampoco se ha resuelto, no sabemos cuál va a ser el balance final entre lo que va a ingresar y cuánto le cuesta a la autoridad recaudar eso. Y el otro es, hay otro actor en otra parte de las plataformas muy importantes, que hay que ver también cómo lo va a manejar. Dicen, pues, tenemos el registro de la tarjeta de crédito que tienen los bancos, ¿sí? Con lo cual estás pagando tus servicios de entretenimiento, ¿no?
Entonces te pones a ver todos tus nuevos programas favoritos, te estás pagando una mensualidad que se te carga tu tarjeta. Está bien, pero entonces también habría que revisar esos límites que ya prácticamente los han ido deshaciendo entre secreto fiscal, secreto bancario y dónde anda toda tu información. Es esa construcción masiva de base de datos, ¿no? Entonces me parece que sí va a tener más dientes, más controles para poder fiscalizar mejor, pero esperemos que a lo que se aboque sea a poner el foco en donde está no nada más una base de contribuyentes general, sino los que tienen el recurso suficiente para poder sí ser un contribuyente de a de veras. ¿Qué le vas a grabar a los que ganan 3, 4 salarios mínimos? ¿Cuánto vas a recaudar? Pues nada, ¿no? Entonces hay que ver si también en esta lógica de reforma fiscal, cómo haces más progresivo el sistema y hoy que vas a tener más instrumentos para hacerlo, lo puedes hacer, ¿no? Sobre este aspecto de progresividad que menciona el doctor, sí hay un asunto importante. Hay conductores que, por ejemplo, además de tener esta actividad, pues tienen alguna otra actividad, pero pues no alcanzan, ¿no? Por ejemplo, a cubrir sus necesidades y por eso es que también manejan. O estudiantes que incluso, por ejemplo, en Puebla tenemos mucha gente joven que pues son foráneos y están estudiando y para alcanzar a cubrir todos sus gastos de necesidades básicas, pues también manejan un poco cuando no tienen responsabilidades académicas. La mayoría de ellos, porque en Cabify sí pedimos que estén fiscalizados, por ejemplo, para otorgar el servicio corporativo, etcétera, pues están en el RIF. Entonces, estas personas que están en el régimen de incorporación fiscal, el primer año se supone que es tasa cero y se está eliminando entonces esa oportunidad de que estén en tasa cero el primer año ya con esta ya la regla, cuando ya no sea opcional sino la ley, con esta iniciativa ya se eliminaría la posibilidad de que fueran tasa cero. Para las personas que venden por catálogo y tienen muy pocos ingresos, pues también se eliminaría esta posibilidad. Entonces, como lo menciona el doctor, sí es importante el mantener esta progresividad y sobre todo en la economía digital que está creciendo mucho más que lo que está creciendo la economía a nivel global, pues creo que sería importante el que el gobierno facilite que continúe creciendo un sector porque tiene un dinamismo que no vemos en otros sectores de la economía y que sí va a tener un creciente papel sobre digamos el bienestar de la economía, la generación de PIB, pero también sobre el suplir los ingresos para gente que tal vez de otra forma tendría dificultades económicas. Incluso tenemos personas que vienen del desempleo, madres de familia que además compaginan estas actividades con tareas de cuidado, incluso pensionados que no les alcanza la pensión, que son del régimen anterior al 97, que no les alcanza la pensión y que por eso manejan. Oye, y que con el RIF es este régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Así es. Pero se tendrían entonces que cambiar a otro régimen con actividad empresarial en algún momento. Pues no, pero les retendrían los mismos impuestos que a todos los demás, a pesar de que estén, digamos, nuevos en el RIF. Ajá. Ahora, hay que ver algo importante. Creo que lo que comenta Eliana, ¿verdad? Eliana, sí. Eliana, es muy cierto. Ahorita, si hoy en día algunos conductores de otras plataformas distintas a Cabify lo hicieran como lo están haciendo sus conductores, estarían gozando de esos beneficios de tasa cero el primer año. Pero también hay que ver, porque esta es una iniciativa, aquí no vienen las reglas, aquí esta es una iniciativa que muy probablemente creemos que hay mucha posibilidad de que pase tal cual, es cierto, pero hay que esperar a las reglas que establezca el Servicio de Administración Tributaria para cada régimen en específico. De hecho, una de las iniciativas dice, establecerá un nuevo capítulo, que es el capítulo 3 bis de la ley del IVA, para este marco específico de plataformas y servicios digitales. O sea, se va a crear un capítulo nuevo, hay que ver cómo vienen las reglas, seguramente va a haber también mucha discusión entre nosotros los profesionistas, abogados, empresas prestadoras de servicio, que tendremos que entrar a tratar de regular las reglas del juego, porque esta es la ley, pero faltan las reglas. Y en las reglas, ahí están los detalles. Muy probablemente, tal vez el gobierno federal diga, oigan, pues el RIF suena bien para este sector, sigamos con las mismas reglas del RIF. O oigan, tomemos el tema correspondiente a la regla miscelánea que ya habíamos pactado en años anteriores. Aquí está. Oigan, demos un plazo preventivo mientras se acomodan las personas que se van a incorporar.
O sea, son temas que creo que se tienen que estar todavía legislando o cabildeando con las autoridades fiscales para poder ir aterrizando lo que al final del camino se desea en un futuro no muy lejano, como bien lo dijo el maestro, pues es recaudar. O sea, no olvidemos ni por un segundo que el objeto de esta iniciativa es la recaudación. No hay nueva creación de impuestos, simple y llanamente, me encantó la frase que dijo el maestro, ampliar la base para ganar más dinero. Pero también hay que buscar los mecanismos que esa base, que en una persona que gana 2 o 3 salarios mínimos con un tema de subsidio al salario, pues realmente el gobierno federal no recauda, al contrario, pone. Entonces hay que analizarlo, ¿no? Pues un mensaje final que quieran dejar sobre este tema, sobre todo, digamos, con pues toda la inquietud que se genera siempre con una iniciativa fiscal y que pues a la gente lo primero que le preocupa, le inquieta es que pueda tener un efecto en su bolsillo. ¿Qué podemos responder a estas inquietudes? Ahora sí, Muy bien. Muchas gracias. Pues de parte de Cabify nada más lo que quisiéramos reforzar es el tema que buscamos siempre brindar valor, añadir valor a las ciudades donde operamos, no nada más, digamos, ofrecer un servicio tecnológico y hasta ahí. De hecho, tenemos varias iniciativas en cuestiones ambientales, somos la única empresa que compensa completamente la huella de carbono de todos los viajes, etcétera. Entonces, para este tema fiscal, pues de primera mano, ¿no? Pues no vamos a subir los precios por este tema porque ya cumplimos con el pagar el IVA. Para los prestadores de servicios no nada más vamos a colaborar con este tema de la retención, sino vamos a hacerles llegar información e inclusive alianzas para que al estar formalizados también tengan los beneficios de la formalización, incluso lo que mencionabas ahí de las cuentas del servicio de ahorro para el retiro. Ya tenemos una alianza por medio de la cual les estamos ofreciendo la oportunidad de crear su Afore si nunca la han tenido, o reactivarla si ya la tienen, y ya desde su teléfono pueden aportar a sus Afores. Eso ya lo detonamos nosotros individualmente. Entonces está también esa parte, ¿no? Y bueno, con el gobierno, con las autoridades, no nada más el SAT, Hacienda, a nivel local también con las diferentes autoridades para las cuales también aportamos, porque a nosotros también nos cobran impuestos las diferentes secretarías de movilidad de todos los estados donde operamos. Con ellos también está toda la disposición de colaborar, de generar sinergias para que pues tengamos un país en donde la economía digital sea uno de los grandes impulsores del desarrollo económico y de la inclusión. Perfecto. Me parece que un tema relevante que está sobre la mesa es precisamente cuál va a ser el futuro precisamente de esto, y en actividades como las que estaba mencionando, pues no hay que perder de vista que también es generadora de empleo. Regularmente sabemos que la tecnología desplaza mano de obra, y en este caso la tecnología abre una posibilidad de ocupación de alguna actividad económica para mucha gente, y eso es lo primero que habrá que seguir impulsando, que se siga desarrollando esas nuevas actividades económicas apoyadas hoy en el desarrollo tecnológico. Y en segundo lugar, que hay que cuidar, sí, la recaudación, ampliar esta base de contribuyentes, pero al mismo tiempo que, así como se está ampliando la base de contribuyentes, como señalaba hace un momento, cuál es la contraprestación, tanto fiscal y en términos de los servicios públicos que debemos de tener. O sea, ¿vas a recaudar más? Bueno, entonces, pues que estén las calles pavimentadas, que haya agua, ¿sí? Y que además, en función de tus ingresos, puedas tú tener ciertas facilidades fiscales, deducciones fiscales, sin llegar a los excesos que han sido otras concesiones fiscales y tratamientos preferenciales, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, yo creo que la conclusión que yo veo o que estoy tomando con todas las cada que voy a una entrevista o que leo cada vez más minuciosa esta iniciativa es, uno, es recaudatoria. Evidentemente el gobierno federal necesita mucho recurso o liquidez para llevar a cabo sus proyectos, que ya sabemos cuáles son. Número dos, también creo y coincido con lo que dicen mis compañeros de mesa, que el gobierno debe de dar un beneficio al contribuyente. Si tú le estás pidiendo que formalice, por favor, también da el beneficio para que también la transición no sea tan dura y sea tersa. Y tercero, y muy importante para todos, y no nada más para estas materias que acabamos de hablar, yo creo que en general, y que iría encaminado hacia una verdadera reforma fiscal integral, sería poner reglas del juego muy claras y simples, para que también cualquier persona pudiera tributar
sin saber qué cambios hay cada mes, en el caso de las resoluciones misceláneas fiscales, o cada año, ¿no? Que ese es el objetivo de tener una reforma fiscal integral, que se vea retribuido el contribuyente en el observar calles pavimentadas, seguridad, agua, servicios, tecnología, X o Y situación. Entonces yo creo que también el gobierno federal debe de ver que si pone o imponen nuevas medidas de recaudación más estrictas, que está en su derecho de hacerlo, para eliminar o eludir la evasión fiscal, también debe de dar beneficios para los contribuyentes si se sientan a gustos de hacerlo y tributarlo, y cumplir con una obligación constitucional de todos los mexicanos. Y por último, ya para concluir, perdón, pues no olvidar que los especialistas como los contadores públicos estamos justamente para asesorar y orientar a los contribuyentes en estos caminos. Bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión. Pues esta iniciativa que se presentó el pasado domingo ya está en la cancha del Congreso. Van a ser los diputados y los senadores los que tendrán la última palabra. Estarán analizando, evaluando y aprobando o cambiando pues esta iniciativa. Ya lo sabremos a finales de octubre, pues qué es lo que queda, pero yo creo que sí, digamos, también me quedo con esta parte, dos puntos importantes. Sí la veo también recaudatoria, y por otro lado creo que sí vale la pena recalcar lo que decía el profesor, pues lo que se busca es formalizar y ampliar la base gravable, pues sí, que ya no caiga siempre el tema de que contribuyan los mismos de siempre, ¿no? Sino que se incorporen otros, y desde luego pues es un sistema tributario que está buscando actualizarse, modernizarse, pues de acuerdo a estas nuevas tendencias, estos nuevos servicios que existen, que la tecnología, toda la economía digital que se está incorporando, pues tendrá que también ser parte de este ecosistema. En fin, pues le agradezco mucho a todos los que nos siguieron durante esta transmisión. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en un foro más de la sección cartera, y también los invitamos a que continúen en las distintas plataformas del Universal. Muy buenas tardes.